Bienvenidos a Valores de Acero, una vez más aquí en Visión 10 y también a través de YouTube desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, justo al lado del Colegio Fray Luis de León. Estamos transmitiendo para ustedes, estamos compartiendo un espacio positivo, una televisión abierta, viva, un espacio al diálogo en donde ofrecemos valores que igual en otras televisiones o en otros canales no salen. Nosotros queremos que salga esto a la luz pública. Cuando el anuncio del Evangelio, cuando una buena noticia está con nosotros, lo que hacemos es comunicarla. Y esto hacemos desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, desde el CEAR Television Network, es transmitir los valores positivos. Hoy estamos con el Padre Pristiliano Hernández. Bienvenido. Gracias, Padre. Estamos en estos momentos a punto ya de celebrar una gran fiesta, la Virgen de Guadalupe. El Padre Pristiliano ha estado hablando largo y tendido en diversas parroquias, en seminarios, sobre la Virgen de Guadalupe, y hoy es lo que vamos a compartir, este gran anuncio de esta gran mujer que es para nosotros los católicos la Virgen María. La Virgen María que en los acontecimientos más importantes de nuestra nación mexicana siempre ha estado ahí presente. Y yo le preguntaría al Padre Pristiliano, las apariciones de Guadalupe, el fenómeno guadalupano, ¿cómo se puede explicar a una persona no creyente o a una persona fría en creencias? El tema guadalupano es pluridisciplinar, lo podemos ver bajo diversas perspectivas. Al que le encanta la cultura náhuatl, la filosofía náhuatl, desde las categorías náhuatl podemos releer la imagen como un Teomoxtli, como un códice de Ometeotl. Y de verdad es sorprendente el que nosotros seamos capaces de descubrir ese mensaje inculturado en la imagen. Entonces ahí está una perspectiva que es muy interesante para ver cómo ante tantas afirmaciones llenas de prejuicios de que si la Virgen la trajeron los españoles, yo creo que hay que ser muy objetivos. La ignorancia es atrevida. Entonces hay que quitarse los prejuicios y ver limpiamente la filosofía náhuatl aterrizada en la imagen de Guadalupe. Otra perspectiva será la perspectiva histórica. Algunos afirman que las apariciones y los milagros no son históricos, nada más que en la historia de la salvación, pues hay incidencias, ¿verdad?, en la misma historia. El mismo Jesucristo, que, como dice el Papa Juan Pablo II, con la encarnación del Verbo, el tiempo ya es una dimensión de Dios. Entonces, el tiempo es una dimensión de Dios, y si es una dimensión de Dios, entonces tenemos que percibir a través de signos, ¿verdad?, históricos, percibir, o dentro de la historia percibir todos estos detalles, ¿no? En la historia tenemos que también conocer las cosas, si creemos a los testigos fidedignos, que sobre todo es San Juan Diego y el tío Juan Bernardino, o los testigos de Cuautitlán y los otros religiosos, o gente culta que intervino en la sincronización de 1666, la elaboración del Nican Mopohua por parte de Antonio Valeriano, que Ángel María Garibay lo data del 45 al 50, y así sucesivamente los diversos. No ha habido interrupción, digamos, del desarrollo del tema guadalupano a través de la historia hasta nuestros días. Siempre hay, no sé cuántos libros se han publicado en torno a Guadalupe, ¿verdad? Es impresionante. Si queremos ir en el campo estrictamente científico, bueno, pues tenemos la metodología del escáner, ¿verdad?, y la computadora, como lo hizo el doctor Aztec Tuxman, que publicó su primera obra en 1978 en la editorial Diana. Y ahí comentaba el arzobispo de México, porque encontró personas, ya no solamente una sola imagen, sino varias imágenes. Hoy en día se han constatado 13 personajes, 13 personas que están dentro de los ojos de la Virgen. Comentaba el arzobispo Corripio, arzobispo de México, decía que esté en un ojo puede ser casualidad, pero que estén los dos, eso ya no es casualidad, porque exactamente la misma imagen, ¿verdad?, con los mismos personajes están en los dos ojos. Ahí está, con una metodología moderna, como puede ser la computadora, como dice el doctor Aztec Tuxman, que es verdaderamente impresionante.
o si queremos ver el estudio por rayos infrarrojos, fotografía de infrarrojo que hicieron algunos miembros de la NASA, no la NASA, sino miembros de la NASA, que fue Jody Brand-Smith y Callahan. También ahí podemos ver cómo ellos mismos dicen que es inexplicable el fenómeno cromático que se opera a 10 metros de distancia, tanto en el rostro como en las manos, como en el vestido, como en el manto. Ahora también estos mismos autores señalan que con esa fotografía en infrarrojo hay unos colores opacos, que es el ángel, que son las estrellas, entonces que ellos consideran que eso es añadido. Ante eso tendríamos que decir que, aunque también la misma obra de Callahan y Jody Brand-Smith señalan que tendría que haber estudios posteriores para confirmar eso, es una simple hipótesis. Entonces lo que decimos es que sí ha habido retoques, pero no añadidos sustanciales. ¿Por qué? Porque entonces ya no responde a la cosmovisión que tenían los nahuas, los mexicas o los aztecas. También lo que dijo el doctor Kuhn, que es premio Nobel de Química, cuando examinó unos hilos tomados del ayate y se le preguntó qué tipo de pintura era, y él dijo, no es pintura mineral, no es pintura animal, no es vegetal, dice, no sé. Eso dijo un premio Nobel de Química. Entonces creo yo que tenemos que hacer caso a estos. O Rivera Camps, que le pidieron a él que examinara la guadalupana para que nos dijera a qué estilo pertenecía o quién la había pintado, o si podía reconocer la huella de algún pintor. Entonces él responde simplemente con un estudio que se conserva en la basílica, responde que no hay, digamos, ni en América ni en Europa, él es experto solo en el siglo XVI, de pinturas europeas y americanas, dice, no hay nada parecido, es algo diferente, no hay nadie, ¿verdad? Y dice más datos. Entonces Miguel de Cabrera también en su momento, él en 1758 hace su estudio como pintor y también nos dice que en primer lugar la imagen no tiene aparejo, no tiene preparación, y además a nadie se le hubiera ocurrido pintar en un material tan burdo como es el ixtle, determinado ya el ixtle de agave popotule. Entonces esto es difícil de hacerlo, y además que aparece en el Asia en vez la imagen, y incluso con cierta cercanía se puede ver a través de la imagen. Entonces acudimos a lo que dicen los de la NASA, que supera ese fenómeno cromático, tal y como acontece con el método del prisma, ¿no?, que nos descompone los colores. Así se opera ese fenómeno cromático en la imagen, y lo dicen científicos. Entonces yo creo que sí conviene que nosotros nos adentremos, ser cuidadosos sobre algunas afirmaciones crédulas. Tenemos que tener la seguridad de lo que se afirma y determinar el método a seguir. Así que Guadalupe es verdaderamente algo impresionante. Más allá de eso, tenemos que ver el testimonio de la gente, el milagro permanente. ¿Cuántos millones van a la basílica anualmente? 20 millones de gentes. Entonces ahí está la fe de un pueblo. ¿Cuántos han recibido sanación? Artistas, un artista que perdió la voz ante la Virgen se fue a rezar para suplicarle que le concediera otra vez la voz y sanó. O sea que hay infinidad de milagros, claro, con su distinta catalogación o distinta significación. Yo podría hablar de varios milagros que me han acontecido a mí. Entonces simplemente señalo que, por supuesto, las obras de Dios, como dice el libro de Sapiencial, las obras de Dios se justifican por sí mismas. Y nosotros solamente tenemos que descubrirlas y dejarnos impactar por ellas. En estas obras de Dios, Santa María de Guadalupe deja pues también como una obra, un diálogo entre Juan Diego, el beato Juan Diego y San Juan Diego, y pues la Virgen, el Nicamopogua. ¿Qué podemos sacar de todo este mensaje a día de hoy de lo que está pasando en México, de lo que vivimos hoy en México y de lo que se vive también en Latinoamérica? Yo acudiría a la mentalidad náhuatl o mentalidad mexica para releer la imagen y sobre todo ser educados por Santa María significa, ella asume el sistema educativo mexica, que es la palabra que sale del corazón, la palabra que sale del corazón o la palabra aliento, el gesto
y también la imagen. Esos tres elementos conjuntados nos permiten ser educados. Si me quiero centrar solamente en la mirada de la Virgen, ahí podemos, y en la terminación reverencial Sintli, conjuntados estos dos elementos, ahí puedo tener toda una antropología que me puede servir para la convivencia, para que seamos todos enteramente de casa. En náhuatl se dice Sencali, que seamos enteramente de casa, porque de eso se trata, de que seamos hermanos. Si atendemos a los ojos de la Virgen, esa mirada así en diagonal, para los mexicas se dice tenacasita, con CTWT, que significa mirar por la oreja. Y mirar por la oreja tiene la connotación cultural para el mexica del respeto, de la ternura y de la protección. Si lo aplicamos a la terminación reverencial sin Sintli, la Virgen le dice a Juan Diego Tzin, y significa, oh gran señor Juan Diego, el respeto. Juanito, hijo de mi corazón. Por eso en México utilizamos mucho los diminutivos, por ese sentido de ternura. No es complejo de inferioridad, sino es algo más. Y lo otro es, pobrecito Juan Diego. Somos frágiles, entonces la Virgen viene a ser nuestro escudo, nuestra defensa, nuestra protección. Y nosotros en comunión con la Virgen tendríamos que tener esa mirada, ¿verdad?, de respeto a todas las personas, de cariño, de afecto. El afecto es la cortesía del corazón. Es lo que tenemos que tener con todos, donde quiera, aunque no conozcamos su historia y sea la primera vez que nos veamos. Y por otra parte, la protección. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en el entrecruzamiento o en mi mamaluastli, que son los palitos para hacer fuego y nos enciende Dios para protegerte. No estoy aquí que soy tu madre. Entonces yo creo que Santa María de Guadalupe nos deja este mensaje que tiene que ser inculturado. Ya lo fue en las categorías náhuatl, ahora tiene que ser inculturado en nuestras categorías occidentales plenamente. Tenemos la política y las leyes por sí mismas, no tienen contenido, sino los piden prestados. Los valores los piden prestados. Entonces, en Occidente ha sido el liberalismo, el capitalismo, el comunismo y otros que se vayan añadiendo ahora con la deconstrucción. Y entonces, ¿dónde está la persona? La Virgen Santísima viene a poner a la persona en el centro. Eso tendría que ser nuestra política y ahí se tendrían que traducir nuestras leyes. El centro es la persona, desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural, la protección y el apoyo a todos. Entonces tenemos toda una... Dicen que no hay ideal de ordenación, no hay... ¿Cómo no? La Virgen ya nos señaló el camino. Lo que pasa es que tenemos que asumirlo cada uno con nuestras cadaunadas, como decía uno, cada uno de nuestras cadaunadas en nuestro tiempo y en nuestro mundo. ¿Por qué esta contracultura hacia la cultura de la muerte y sobre todo contra lo que es la Iglesia, la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué hay este fenómeno? A la vez que hay un fenómeno que brota, que es el fenómeno guadalupano, también hay un fenómeno que va en contra de la Iglesia, a favor de la cultura de la muerte y en contra de todo lo que es la de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, yo creo que ya San Pablo nos advertía que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Hemos de pensar que hay, tras bambalinas interviene pues el mal, el demonio y sus secuaces y aquellos que quieren sacar ventaja de esto. Una ventaja pues, meramente temporal, y les interesa, por ejemplo, el aborto porque tienen clínicas de aborto, y olvidándose de lo demás, ¿verdad? De que el síndrome posaborto, el dolor y el sufrimiento, están en contacto con mujeres que han abortado y pobres, les duele después de 30, 40 años, les duele ese hecho. Entonces, ¿cuánto daño se hace al ser humano? Entonces, tienen sus ventajas de carácter político y de grupo, porque este grupo que sostiene tales ideas me va a apoyar a mí, yo los voy a apoyar. Entonces, en el fondo es el egoísmo. Atacar a la Virgen de Guadalupe, decía uno de los grandes misioneros que tuvo México y que fue de los segundos informantes de Guadalupe, que por supuesto estuvo aquí en Querétaro, Fray Margil de Jesús,
él recorrió América, ¿verdad? Hasta Nicaragua, es una palabra náhuatl, Nicaragua, hasta aquí llega el Valle de la Náhuatl y hasta el norte de los Texas. Él evangelizó a través de Guadalupe. Él tiene esta expresión extraordinaria, es más larga, pero yo digo la breve. Dice, Guadalupe es el sacramento de la omnipotencia divina para conservar en la fe a los hijos de estas tierras. Así que Guadalupe es muy importante. Muy bien, pues con esta frase nos vamos. Hoy está preparado para esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Yo les invito al día 12, vamos a hacer una transmisión desde el CEAR, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, y vamos a hacer una transmisión en vivo de lo que va a ocurrir el 12 de diciembre con el Obispo de Roma en la Basílica de San Pedro. Se va a celebrar la Virgen de Guadalupe, el Papa va a hablar, va a celebrar a la Virgen, vamos todos a rezar con el Papa a través de la misa criolla cantada y sobre todo a través de ustedes, a través de Visión 10 y por medio de este canal, de esta productora CEAR Television Network, vamos a poder disfrutar de esas imágenes bellas en ese entorno, en ese lugar, en donde el Padre Prisciliano también va a estar allá presente. Bueno, que el hoy está ahí presente también, a punto de ya decirles las 5 noticias de la Iglesia Católica. Regresamos en un momento. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias de la Iglesia Católica. Les recuerdo que el 12 de diciembre vamos a estar ahí en antena, en Visión 10. Vamos también a través de YouTube para ofrecerles lo que va a pasar en el Vaticano, en la Basílica de Roma, 18 horas en hora romana. Aquí serán entre las 5 o 6 de la tarde, pero se lo vamos a ofrecer en otro horario, en horario estelar en Visión 10, para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan ver cómo también el Papa se arrodilla ante la Virgen de Guadalupe, cómo la Iglesia, el Obispo de Roma, acude a ella para pedir la paz. ¿Por qué se acude a ella en los momentos más importantes y significativos de la historia de México? Tú, porque además de centrar todo esto, ¿qué fenómeno, el fenómeno guadalupano, cómo lo podemos explicar? Desde la providencia de Dios no hay otra manera de explicarlo. Dios es más madre que padre, como dice el Papa Juan Pablo I, Dios es más madre que padre. Y el rostro materno de Dios es la Santísima Virgen María de Guadalupe. Entonces la Santísima Virgen de Guadalupe aparece en un contexto no de encuentro, sino de encontronazo, con 2 culturas, encontronazo, con la cultura mexica y con la cultura hispánica de ese tiempo, que venían emocionados con la reconquista. Entonces, es el encontronazo de 2 mundos, ¿verdad? Entonces, el mexica tenía una mentalidad de carácter profundamente religioso. Todo lo que hacía, sus guerras, podríamos decir, tenían un sentido litúrgico, porque era para pescar prisioneros, abrirles el pecho, sacarse el corazón y ofrecerlo a Dios para que el sol siguiera naciendo y continuara la vida. Ese es el sentido que tiene. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, pues viene la gran tragedia que se narra en el Nicanumpewa, que es la visión de los vencidos, donde dicen, déjenos morir, ya no queremos vivir. Que un pueblo, que una nación entera experimente eso, que sientan la vergüenza. Las mamás mataron a sus hijos para que no vivieran esa vergüenza, o los hombres iban al Ochtli o al Pulque. Entonces viene esta gran tragedia. Entonces, una vez de pasados, como dice Nicanumpewa, 10 años de la conquista, ya no hay escudo ni flecha. Mit inchimali, ya no hay escudo ni flecha, que decir, ya no existe más el pueblo mexica como guerrero. Entonces,
Pienso yo que así como dice el Salmo 51 que Dios ama al que es sincero de corazón, y lo vemos por los textos lo vemos por el Evangelio, ¿no? Magdalena buscó el amor humano y se encontró con el amor divino, desde el amor de Jesús. San Pablo era celoso, cumplidor de la ley, fariseo, pero era sincero, se encontró con la verdadera ley que es Jesús. Y así, el mismo Zaqueo se eleva sobre la multitud, se encuentra con el Señor y él cambia radicalmente su vida. Entonces, porque era sincero de corazón. En nuestro tiempo también podemos ver Edith Stein, que siendo niña pues pierde su fe judía y está en esta disposición de buscar a Dios, hasta que a través de la fenomenología con Husserl pues descubre otras posibilidades de conocer, de ir a la objetividad ante la crisis de las ciencias europeas, ¿no? A partir de la fenomenología. Entonces, Douglas Hyde y todo este tipo de personajes que son sinceros buscando un campo, una línea, y también encontrándose con Dios, verdad suprema, belleza suprema, bondad suprema. Así que la Virgen de Guadalupe supuso pues para los mexicas el volver a nacer, volver a saber que su vida no fue del todo inútil. Y así como pasó con ellos, pasa en diversos momentos de la historia de México, ¿verdad? Se acude a la Madre, en las inundaciones, en las pestes, se acude a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que tenemos que acudir todos como nación ante esta situación crítica que vimos. Nada más hay que repensar y recrear en la condición de Guadalupe las palabras de Santa María y creer que Dios actúa y que la Virgen en cierta manera está presente cerca de nosotros. Vamos a hablar de la imagen tal cual, el ayate. ¿Qué pasa con ese ayate? ¿Por qué en un ayate? ¿Qué significado tiene? Y también qué profundidad hay tras lo del ayate. Realmente es un tema apasionante. Yo, cuando era niño, fui monaguillo de la Basílica de Guadalupe, monaguillo de Schulenburg. Y ya después yo le escribí un folletito que decía: qué pena, señor Abad, por las afirmaciones que hizo. Yo, ante la imagen de la Guadalupe, ante enseñanzas de algunos maestros que no eran católicos, que un maestro negó la Guadalupe, dice que eran puras patrañas, puros inventos del clero, etcétera, etcétera. Entonces yo fui ante la imagen de la guadalupana y le dije: si es cierto tu aparición y es cierto tu mensaje, me hago sacerdote católico, y si no, me voy a ser comunista. Pero por hablador, pues aquí estoy. Entonces me dediqué a estudiar desde niño todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota personal, el ayate, la tilma de Juan Diego, está hecho de istle. Lo utilizaban para cubrirse del frío, los más pobres. Y la Virgen quiso utilizar este signo, ¿no? El signo del ayate, y donde ella se queda impresa. El signo de la comunión, pues, del marido y la mujer, era el unir el ayate con el huipil de la mujer. Entonces, esto es algo impresionante, ¿no? Segundo, ya hay antecedentes en las mantas solares, que los mexicas pues dibujaban al sol y decían: el sol, Dios, Huitzilopochtli, o Tonatiuh, nos está acompañando, nos acompaña. Entonces, ahí está. Y luego, el ver el principio matemático dual de los mexicas, ellos utilizan el Olin-Mecatl, Ol-Mecat, de ahí viene. Olin es movimiento, Mecatl, mecate. Entonces es lo que utilizan para hacer sus mediciones y todo. Tenemos 2 hilos más 2 hilos, ahí está el sentido matemático dual de los mexicas, y el 0. Así que esto es muy importante. Si nos vamos a las manos de la Virgen y las manos del ángel, aplicando las leyes de la semiótica, que es la pragmática y la sintáctica, entonces tenemos que las manos así significan casa, y así se cale, y las manos extendidas del ángel tienen postura de mecatl, o postura de medida, o de mecate. Si las junto, en la cultura mexica, diría yo calmecac, calin mecatl, la casa de los mecates, donde los pipiltin, los nobles, aprenden el movimiento del universo para asumir su responsabilidad cósmica, su responsabilidad dentro de la nación. Entonces digo,
hay una serie de elementos que vamos descubriendo y que te llaman la atención. Ya hablé acerca de la mirada de la Virgen, pero si siguiendo la imagen voy descendiendo, está el broche, que es oval, que también nos habla de cierta dualidad. La imagen también es otro broche. Entonces el broche tiene una cruz que es una cruz potenzada. Recordemos que también en el Nahui Olin, que es el signo más importante de la cultura mexica, que se representa de varias maneras, en algún momento aparece como una cruz en el morral de una de las representaciones de Quetzalcóatl. Entonces no significa la cruz cristiana, pues hay que ir a la pragmática. ¿Qué uso se le da dentro de esta cultura? Y entonces es el Nahui Olin, o el cuarto movimiento, o el quinto sol, ¿no? Así que ahí está la cruz cristiana, porque la Virgen, pues finalmente es, en virtud de la muerte y resurrección de Jesús y la presión de los méritos de Jesús, es inmaculada. Entonces tiene sentido la cruz. Pero además, el que lo tenga ahí es principio vital. Pero está en la cuerda. Yo digo, ¿por qué no se puso perlas en lugar de una cuerdita, de un lacito? Es que la diosa Xilonen, o la diosa del maíz tierno, tiene el Teocuitlal, que es un disco también solar, que lo tiene amarrado, que era la manera de cómo conseguir prisioneros para inmolarlos al sol. Entonces la Virgen, con su amor de madre, nos consigue para que seamos de Cristo. Y ella también es, si lo vemos como un óvalo, es nuestro principio vital en la cultura mexica. Si seguimos bajando, pues ya hablé de las manos, están las flores Atl, Tepetl. El tallo es Atl, es agua, y Tepetl es cerro. Es el difracismo o bilexismo, o sea, dos imágenes o dos palabras que nos dan una idea. En este caso es el poblado y la ciudad, la población. Es interesante el constatar cómo en estudios recientes de la orografía de México y a través del Google se ha hecho un estudio de cierta... buscar el coeficiente de correlación entre las medidas que tiene la imagen y los cerros que tiene la meseta central. Entonces ahí, curiosamente, pues descubrimos cómo sí corresponden en un 91% corresponden a lo que señala el vestido de la Virgen. Hay un estudio muy interesante en relación con esto. Entonces, y aparecen flores o aparecen unos signos que son el signo de la palabra. Sí, dorado es el mensaje que viene del cielo a todo el valle, a la meseta central. Y así después en la zona del vientre aparece el símbolo del Nahui Olin, como se representan 5 círculos, ¿verdad? O circulitos en la zona del vientre de la Virgen, que lo vemos nosotros ya un poco realizado o de otra manera presentado en el calendario azteca. Es el centro, que es Tonatiuh, y los otros rectángulos. ¿Por qué salen los rectángulos? Si yo pongo una X del códice mendocino, entonces se transforman ¿cómo se llama?, en rectángulos, que son esos círculos también del Nicanor, del Nahui Olin. Y así que la X es el caminar del sol en 365 días. Y la Virgen está con esa postura de decir, bueno, pues aquí quiero que se me edifique mi casita sagrada, exactamente aquí donde nace el sol, que es el Tepeyac. Y así seguimos bajando, vemos cómo la Virgen tiene un pie inclinado. Decimos, está caminando. No, más bien está danzando, está sobre la luna, está danzando porque tiene que acariciar la tierra para de esta manera que la tierra sea fecunda. Y hay más. Adelante. ¿Todo sigo? Muy bien, podemos llegar entonces a lo que llamamos el zapatito de la Virgen. Nada más que el zapatito de la Virgen, según yo estuve revisando, dice Miguel de Cabrera que hace pues irregular o no según una proporción la imagen de Guadalupe, y tenemos estudios de la proporción áurea. La proporción áurea es raíz cuadrada de 5 más 1 igual a 1.618, que lo encontramos en las células, en los cromosomas, en el cuerpo humano, falanges, falanginas, falangetas, etc.
Entonces, ahí lo tenemos con trazos geométricos. La proporción áurea, que entonces es importante. Yo digo, entonces esto es de Dios, no puede tener error. Entonces, el error viene de nosotros, de emitir juicios que no son adecuados. Lo interesante es que ahí, exactamente en el zapatito, lo que es el zapatito, no hay pintura, lo decía Beitia, no hay pintura. Entonces, el color del istle. Y si vemos, México en náhuatl se dice mezclixico, en el ombligo de la luna. Y si acudimos a un códice, vemos al dios conejo, que está, Mexictli, que está en un maguey. Y entonces el maguey y el nopal son símbolos de la luna, símbolos terrestres de la luna. Entonces yo dije, pero si, ¿qué zapatito va a ser? Es el rostro de un bebé que está inclinado, ombligo con ombligo, el ombligo de la luna con el ombligo del bebito. Y entonces el vestido nos habla de, el color del vestido es el amanecer. Así que ahí tenemos al Nuevo México, que es el bebé que está ahí. Así que ojalá que lo observen, que es algo extraordinario. Después tenemos el ángel, que de suyo deberían de ser 4 hileras de alas. Lo podemos ver con la nueva imagen que escanearon, ahí se ve que le cubrieron. Porque lo hacemos la referencia con Iztapapalotl, que es la mariposa de obsidiana que lleva los corazones al cielo. Entonces, es la posición de las alas, son de Iztapapalotl. Y él tiene el ángel nos recuerda a los atlantes mexicanos que sostienen el cielo. Así que esto es muy interesante porque también nos evocan a Nahuatzin, el que se arroja a la hoguera divina para ser sol de una nueva época. O sea que la Virgen de Guadalupe nos lleva a nuestras raíces y a la cual pues debemos agradecer el próximo día 12, agradecer todo lo que hace por nosotros, que es protegernos y darnos la paz. Gracias, Padre Prisciliano, por toda esta explicación. Encantado. Les invitamos a ustedes a que el 12 nos sigan a través de Visión 10 aquí y sigan esta retransmisión a través del Obispo de Roma, el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro, a través de los medios digitales del Centro Televisivo Vaticano. Vamos a ofrecerles esa misa que preside Su Santidad Francisco. Nos vemos hasta la próxima. Aquí continuamos en Valores de Acero. Cualquier sugerencia, comentario, valoresdeacero@crtn.com. Hasta la próxima.